Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Marcelo Di Stefano y hoy vamos a hablar del control de convencionalidad. Les quiero decir que este tema va de la mano con control de constitucionalidad y con jerarquía y supremacía constitucional. Hay dos videos en este canal que pueden consultar y tal vez saben que en www.marcelodistefano.com van a encontrar el PowerPoint que vamos a usar, van a encontrar un material de lectura y si quieren en mi canal de Spotify, Fallos y Curiosidades del Derecho, hay un podcast que más o menos habla de las mismas cosas que vamos a hablar acá. Bien, comenzamos entonces con la proyección y comenzamos a charlar del tema. Les decía entonces que eh, el control de convencionalidad tiene una estrecha ligación con el control de constitucionalidad. Vale decir, en el control de constitucionalidad lo que vamos a verificar es que las normas inferiores a la Constitución Nacional, el resto de los tratados internacionales, las leyes, los decretos, las resoluciones, los fallos judiciales, no contradigan a las normas de grado superior. Les vuelvo a ponerle el contexto para que podamos retomar, aunque los invito a verlo. Por supuesto, la supremacía constitucional implica esta idea que en el Olimpo, en la cúspide de esa pirámide de derechos va a estar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos desde 1994. Ahora vuelvo sobre eso. Luego vamos a tener el resto de los tratados internacionales que suscriba Argentina, que tienen carácter supralegal. Luego las leyes, por supuesto, constituciones provinciales por otro lado, decretos, resoluciones. Y que la inconstitucionalidad se va a dar cuando una norma de grado inferior contradiga una norma de grado superior. Y sabemos que la declaración de inconstitucionalidad la hacen los jueces. Ahora, cuando hablamos de inconvencionalidad, nos estamos refiriendo a las convenciones internacionales. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. En 1994, a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se consagraron 10 tratados internacionales de derechos humanos que ahora tienen jerarquía constitucional, vale decir, están en el mismo nivel, a la misma altura, con el mismo nivel de obligación para el resto del sistema jurídico de la propia Constitución Nacional. Y desde 1994 para aquí, por un mecanismo que prevé la Constitución, que dice que se puede incorporar con rango, jerarquía constitucional, un tratado internacional de derechos humanos en tanto y en cuanto haya una votación por una mayoría especial de 2/3 de ambas cámaras. Hay 3 tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron desde 1994 para acá. En la presentación sobre control constitucional van a tener cuáles son los 10 que están en 75, inciso 22, y los otros 3 les remito la información para ahí así no nos duplicamos en estas clases virtuales. Vale decir entonces, el control de constitucionalidad va a ser el control de que no transgredan las normas inferiores, los puntos, las normas, las indicaciones que tiene la Constitución. Y el control de convencionalidad entonces irá en paralelo, tendrá la misma jerarquía en la verificación de que esas normas inferiores, leyes, otro tipo de tratados internacionales, decretos presidenciales, fallos judiciales, no transgredan ni el espíritu ni la letra de las convenciones internacionales, estas 13, que tienen rango, jerarquía constitucional, ¿verdad? Lo otro que tienen que tener en cuenta que no existe contradicción, por supuesto que eso es una ficción jurídica que se adopta como un criterio. O sea, el criterio es que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional dialogan, se retroalimentan, se potencian, son complementarios, tienen armonía. ¿Esto es así estricto sensu? No, por supuesto que no. La Constitución es un órgano, la Constitución surge de un momento histórico, la del 53, la del 57, la del 94, y el órgano es un órgano nacional que la sanciona, y las convenciones internacionales surgen en distintos momentos históricos y de distintos órganos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es la del 10 de diciembre de 1948,
Naciones Unidas, Pacto de San José de Costa Rica, Organización de Estados Americanos, y más acá en el tiempo, por ejemplo, el Tratado de Belén do Pará, de los derechos de las mujeres. Contextos distintos, técnicas legislativas distintas, puede haber algún tipo de contradicción, pero esa contradicción debe ser resuelta a través de una interpretación pro persona, pro derecho, pro homine. O sea, se tiene que hacer una articulación, una mirada, una conceptualización, tanto el que le interpreta como el que tiene que ejecutar un acto con consecuencias jurídicas. Siempre es a favor de las personas. O sea, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía, ningún tratado internacional deroga o modifica un punto de la Constitución Nacional. Dialogan. Tenemos que entenderlo como un proceso único, conjunto. Por supuesto que a lo largo del tiempo esto no ha sido tan claro, tan así, ¿no? Siempre en materia de derecho y la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional, hay dos teorías que han confrontado, la teoría dualista y la teoría monista. Y en el medio un montón, ¿no? Entre blanco y negro hay grises de todas las tonalidades. Entonces la teoría dualista plantea que la norma internacional es ajena a la norma nacional, que cuando se internaliza la norma internacional a partir de su incorporación en un sistema interno, no tiene efectividad, sino que es una norma de referencia. Y la teoría monista plantea todo lo contrario, que hay un solo sistema de normas y que las normas internacionales que suscribe un Estado tienen validez inmediata en el sistema jurídico vigente. Les digo, igualmente, las tesis siempre encuentran caminos intermedios y es sano que encuentre caminos intermedios, por supuesto. En Argentina primaba la teoría dualista hasta el fallo en Melgián en 1992. Tenemos un podcast en Fallos y Curiosidades del Derecho sobre el caso en Melgián. En Melgián era un profesor de la Facultad de Derecho, fue profesor mío de Derecho Constitucional, muy católico, que se vio ofendido por un programa de televisión donde el escritor Dalmiro Sáenz, en el programa de Gerardo Sofovich, era un programa muy visto los domingos en la televisión argentina. Él tenía un estilo muy confrontativo y hizo algunas apreciaciones sobre la Virgen María. Entonces Melquián se presentó y quiso ejercer el derecho a réplica, que Argentina lo tenía consagrado por distintos tratados internacionales. La respuesta que se le dio en los tribunales de primera instancia es que si bien Argentina tenía ratificado tratados internacionales que recogían el derecho a la réplica, no había sido reglamentado en Argentina y por tanto no había forma, era un derecho operativo, perdón, era un derecho programático, no era un derecho operativo. Si era un derecho programático, requería de una norma que le dé operatividad. Bueno, la Corte Suprema, en un fallo importante, en un leading case, en un caso testigo, dijo que si el Estado suscribía una norma internacional, tenía la obligación porque es el Estado lo obligado a garantizar ese derecho, tenía la obligación de garantizar ese derecho. Por tanto, el derecho a la réplica estaba operativo. A partir del 1994 esto cambió, porque la ingeniería jurídica de la Constitución cambió. Se consagró el rango jerárquico de los tratados internacionales y el resto de los tratados. Entonces ahora tenemos estos 10 más 3, estos 13 tratados internacionales de derechos humanos que tienen máxima jerarquía, jerarquía constitucional, y vamos a tener que el resto de los tratados internacionales que suscriba la Argentina van a tener carácter supralegal, o sea, van a estar por arriba de las leyes. Entonces, en esta primera simplificación, Constitución con los 13 tratados internacionales, resto de los tratados internacionales, leyes nacionales. Esa sería una mirada simplificada, por supuesto, a los efectos de este curso. Veamos cuál es el procedimiento de adopción de esos tratados internacionales. Primero, que la norma que rige los tratados internacionales es la Convención de Viena de 1969. Se la suele denominar el derecho de los tratados o el tratado de los tratados, ¿no? Básicamente lo que se plantea ahí es que los tratados no son acuerdos internacionales meramente de composición de opinión, sino que son normas, y si son normas,
son, efectivamente son para ser cumplidas, están para ser cumplidas, son exigibles. Y quienes están obligados a cumplir con los tratados internacionales son los estados. Los estados deben garantizar que los ciudadanos de un país determinado gocen de los derechos que se establecen en ese tratado internacional. Los tratados están hechos para ser cumplidos. Esta idea de pacta sunt servanda, que seguramente habrán escuchado la expresión en latín mandunam. ¿Cuál es el procedimiento de negociación? El básico procedimiento de negociación a los efectos de esta charla inicial. El primero, la negociación. Pensemos en los organismos internacionales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el que quieran plantearse. Lo que van a negociar ahí son los representantes de los estados, del Poder Ejecutivo. A veces son delegados permanentes que hay en esos organismos, a veces es un embajador que se nombra para eso, o una misión permanente como la que hay, por ejemplo, en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como la sede en Ginebra. O sea, es la presidencia de la nación a través de la Cancillería, a través de los embajadores, a través de un representante, el Poder Ejecutivo, en definitiva, quien negocia. Hay una excepción a esto, no me voy a explayar demasiado, que es la Organización Internacional del Trabajo, porque en la Organización Internacional del Trabajo la representación es tripartita, gobiernos, empresarios y trabajadores. Vale decir que ahí no es solo gubernamental la negociación, sino en la negociación participan en diálogo social, tripartitamente, trabajadores, gobiernos y empresarios. Pero el resto de los organismos internacionales, los que participan en la negociación es solamente el Poder Ejecutivo. Luego, una vez que hay un acuerdo, se sanciona en ese organismo, se aprueba en ese organismo, se vota y se aprueba un tratado internacional, el que opina, por supuesto, es el Estado. Y el segundo paso es la autenticación, o sea, ese texto que se aprobó debe ser autenticado por la Cancillería, por el Poder Ejecutivo, para luego ser sometido al análisis. ¿Sometido al análisis de quién? Del Parlamento, es el proceso de sumisión. Los estados tienen la obligación, una vez de que se apruebe un convenio internacional, de someterlo a la consideración del sistema de aprobación que establezca el país. En nuestro país el sistema de aplicación es una ley que apruebe, del Congreso que apruebe ese tratado internacional. Ya les dije que en el caso de ser tratados internacionales de derechos humanos, que se pretenda otorgar la jerarquía constitucional, va a ser de falta una mayoría muy especial, porque para darle jerarquía constitucional, efectivamente, muy especial, de 2/3 de ambas cámaras. El resto de los tratados se aprueban por mayoría simple de ambas cámaras. Y una vez que es aprobado, es el Poder Ejecutivo quien debe hacer la comunicación a través del boletín oficial y después depositar en instrumentos, se dice, o sea, depositar, llevar al organismo, a Naciones Unidas, a la OIT, a donde fuera, la ley con su promulgación, que es la que lo ratifica en el plano nacional. A partir de ese momento, ese tratado tiene vigencia. Hay tratados que tienen condiciones de vigencia distintas. Por ejemplo, este tratado tendrá efectos cuando al menos 50 países lo ratifiquen, por ejemplo. Entonces, hasta que 50 países lo ratifican, no tiene aplicación inmediata. Los tratados pueden tener condiciones de vigencia y de ejecutoriedad diferenciados. Eso es parte de lo que se negocia en los acuerdos, ¿verdad? Ahora, los tratados internacionales son aplicables en las condiciones de su vigencia. ¿Sí? Nuestra Constitución recepta esto. ¿Qué quiere decir? Que un país hay tratados que aceptan reservas, o sea, puede decir, bueno, yo adhiero a este tratado internacional, pero en este punto no, tomo reserva, este punto no lo comparto. Y hay tratados internacionales que no admiten reserva. Si se trata de un tratado, miren ustedes, que admita reservas y la Argentina lo hubiera ratificado con reservas, luego la aprobación en el marco interno y su verificación de cumplimiento en sede judicial eventualmente será contemplando esa reserva. Y el otro tema muy importante es que la interpretación de los convenios la van a hacer, por supuesto, los jueces nacionales, ¿no? Que serán los encargados. Acuérdense que para
el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, quienes son los responsables de llevarlo adelante son los jueces. Ahora hablamos un poquito más de eso y les vuelvo a decir que hay un video de control de constitucionalidad donde nos explayamos más sobre este tema. No dejen de verlo si están estudiando este punto de la materia. Entonces, la interpretación que debe tomarse también, que deben tomarse los jueces, es la interpretación que hacen los organismos internacionales especializados. O sea, cómo analizan, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, es la que le toca interpretar las cuestiones que tienen que ver con los tratados internacionales de derechos humanos. Pues bien, bueno, ¿cuál es la interpretación que hacen ellos? O la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante en la aplicación en los tribunales internos. No es que es obligatoria, pero es una doctrina fundamental, y en muchos casos no solo doctrina, sino es jurisprudencia, siente un antecedente fuerte que le da sustento a la interpretación de los casos que se den en los distintos países. El mecanismo de control del ejercicio constitucional es, en Argentina, de control convencional, es exactamente igual al de control constitucional. Recordemos algunos de los elementos. Primero, es un sistema de control difuso, vale decir, no hay un organismo judicial especializado en control de constitucionalidad y de convencionalidad. No hay una cámara de constitucionalidad, un tribunal de constitucionalidad y convencionalidad, sino que todos los jueces entienden en el caso de una situación que se dé de la transgresión de una norma inferior a uno de estos convenios. Por eso se dice que es difuso y es jurisdiccional. Son los jueces los que lo hacen. Acuérdense que hay que tener un interés legítimo para hacerlo. No es que cualquiera puede plantear un problema de incongruencia, de convencionalidad, sino que uno tiene que tener un interés en eso. Tiene que estar sufriendo un perjuicio, un menoscabo, tiene que estar sufriendo el límite a un ejercicio de un derecho. Y acuérdense también que las sentencias, por supuesto, no derogan la norma que esté en cuestión, sino que solo lo hacen a los efectos del caso concreto que se ventila en un juicio. No operan derogatoriamente. Ahora sí, también les recordamos, como hemos hablado anteriormente en el video que les estoy haciendo referencia y que se complementa con este, que muchas veces los fallos, especialmente de los tribunales de alzada de la Corte Suprema de Justicia, que son fuertes, contundentes y que tienen tradición, constituyen casos testigos, leading case. ¿Por qué? Porque los tribunales, el propio Tribunal Superior, si llegan casos por similares circunstancias, va a fallar de la misma manera y además en general son adoptados por los tribunales inferiores, creando una jurisprudencia pacífica donde de alguna manera se genera un efecto derogatorio, no la derogación expresa, eso es un acto, un instrumento, por ejemplo, que tiene que desarrollar el propio Poder Legislativo, derogar una ley, pero sí una derogación tácita por efecto de una jurisprudencia que se va reiterando en el tiempo. Bien, acá tenemos este esquema, entonces todos los jueces dijimos control difuso, son dos controles distintos porque tiene dos fuentes distintas. El control de constitucionalidad encuentra su fuente en la Constitución Nacional, el control de convencionalidad encuentra sus fuentes en los tratados internacionales que no surgen de un mismo lugar. Les acabo de poner los dos ejemplos paradigmáticos, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, y que tienen también fuertes interpretativas distintas, ¿sí? La base del control constitucional, la Constitución, la interpretación judicial, la base de control de convencionalidad 75, inciso 22, esos 10 tratados más los 3 que vinieron posteriormente, y la interpretación de los órganos específicos. Bien, acá tienen mi página www.marcelodistefano.com. El PowerPoint lo van a encontrar en Cátedra CBC UBA Presentaciones. Y ahí tienen nuestras redes sociales. Yo soy Marcelo Dis en X, en Instagram, y Marcelo Di Stefano en otras. Los invito a seguirnos, a compartir el video, a suscribirse al canal y les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo video. Gracias.